Hoy seguimos en el territorio de la Florida, en el vecindario TV, y tengo el honor de presentarles al mejor fotógrafo documentalista que tiene la región cafetera, habitante del corregimiento de la Florida, el profe Rodrigo Grajales. Bienvenido al vecindario TV, qué honor tenerlo por aquí. Muy buenas tardes, Lady. Qué bueno estar acá contando esta historia. Saludo también a la audiencia de este programa. Empecemos por el principio. Queremos conocer su historia, aunque usted es muy conocido, muy poca gente sabe que habita el territorio de la Florida. ¿Hace cuánto habita el territorio de la Florida? Bueno, yo estoy acá en el territorio de la cuenca del río Tun desde el año 2011, pero tenía una relación con este territorio desde mucho antes, puedo decir que más o menos 30 años, por amistades que tenía acá en esta parte, especialmente artistas y por personas que viven acá, que tienen lugares muy bellos, donde era rico venir a pasear, venir a conocer. Pero el hecho de venirme a vivir acá, entonces también hizo que empezara a tener una relación más profunda, tanto con el territorio como con la comunidad. Y en esa relación, entre tejer esa relación, usted ha hecho un trabajo muy interesante. Hablemos de ese trabajo que ha hecho aquí. Bueno, reconociendo pues desde la parte que yo trabajo, que es el documentalismo, empecé a encontrar una serie de factores que son poco beneficiosos para el territorio. Entonces hicimos una investigación periodística, especialmente sobre el problema de los cultivos, monocultivos de coníferas, que están en las cuencas medias desde el río San Eugenio en Santa Rosa hasta el río Quindío en Salento. Especialmente pues porque son plantaciones que afectan mucho el territorio y que de alguna manera hasta están invisibilizadas. También pues he trabajado el fenómeno del río. Hice en el año 2010 un proyecto para el Salón Regional y Salón Nacional de Artistas que se llamó Del Río Me Río. Este proyecto está dentro de una convocatoria que se llama Micro Macro. Entonces hice un recorrido desde la Laguna del Otún hasta la desembocadura en el río Cauca. Este proyecto tenía varios elementos documentales, entre ellos el fotográfico. Hice un levantamiento de muestras de agua que fue analizado por el Laboratorio de Aguas de la UTP. Hicimos también un registro, digamos, de las formas en que se habita el territorio en la cuenca alta, media y cuenca baja. Ese proyecto se presentó en el Quindío, en Armenia, en el Salón Regional de Artistas, luego en Medellín, en el Salón Nacional de Artistas. También pues está documentado en un libro que sacó el Salón Regional de Artistas del 2010. Pero a la vez yo le he ido haciendo un seguimiento desde esa época a todo el problema del secamiento de los acuíferos en la parte alta del río Tú, que es en la zona de las lagunas. Ese registro es un documento importantísimo. También hicimos pues como la parte de documentación de la resistencia a las torres eléctricas que atraviesan acá la cuenca del río Tun, que ustedes pueden verla, que aquí pasan por la Bananera hacia la Bella. Eso generó pues muchas resistencia en los habitantes, especialmente de Finlandia, de la Bella, algunos de acá de la Cuenca Media y de Santa Rosa. Entonces ahí hicimos un libro que se llama Monte Arriba. Ese libro está hecho en formato digital, lo presentamos en el Banco de la República, tuvo muy buena asistencia, lo presentamos aquí en la Florida, pero pues yo lamento mucho que la gente desconozca esa documentación que tenemos tan importante. Dentro de esas yo mostré ahí, por ejemplo, varios proyectos dentro del libro, uno que eh, es la lucha como entre los yarumos blancos y las coníferas, entonces lo llamo invasores contra nativos, mostrando cómo han avanzado estos cultivos tan inmensos de plantaciones de pino, de eucalipto, y cómo han ido relegando pues las especies nativas del territorio. Entre ellos pues coloco como símbolo al yarumo blanco, porque es un árbol muy emblemático de esta región, al que llamamos el abuelo del bosque. Yo nací en Apía, Risaralda, en una vereda llamada La Línea, es una vereda de páramo, está en límite entre Apía y Pueblo Rico. Por lo tanto, estoy muy conectado a los paisajes de clima frío. Me encantan y creo que gran parte de mis trabajos documentales tienen que ver con territorios que están en páramo o en zonas altas. Estudié en Apía, Risaralda. Cuando terminé el bachillerato, pues me vine a vivir a Pereira y
Yo iba a estudiar odontología, en ese momento pues muere mi padre, entonces ya las cosas se pusieron un poco difíciles. Luego decidí estudiar economía y cuando ya iba a entrar a la Universidad Libre dije, no, esto no es lo mío. Entonces, un hermano mío que era profesor compró un fascículo de una enciclopedia de fotografía. Y yo abrí ese fascículo y me encontré a un fotógrafo inglés y él decía que él había escogido en la vida una profesión donde nunca sintiera que estaba trabajando. Y yo dije, esto es lo mío, la fotografía. Para mí eso fue decisivo. A mí me encantaba el arte, me gustaba escribir, pero pues no tenía como esa vocación definida. Entonces empecé a buscar en Pereira donde enseñaban fotografía y en ninguna parte, porque era una época en que el valor o el poder estaba en quien sabía la técnica. Entonces quien sabía la técnica tenía el poder de la fotografía y no la enseñaba. Entonces me puse a buscar, seguí buscando, cuando encontré que en la Universidad Tecnológica había una licenciatura donde veían fotografía. Habían 2 semestres de fotografía. Yo dije, esto es lo mío. Me inscribí en la universidad y pasé. Pero se veía en 4.º semestre y en 5.º. Entonces yo dije, no, yo esperar tanto. Entonces me fui y me compré la cámara, compré el laboratorio de fotografía, que era análogo, lo monté en el baño de la casa y empecé a aprender por mi cuenta. O sea, y con los fascículos de la revista, de la Enciclopedia Planeta. Entonces cuando yo llegué a 4.º semestre, pues yo ya sabía mucho, ya había hecho trabajo, ya mucho. Y la profesora me ponía a dar la clase, me decía, no, es que usted sabe mucho, venga, ayúdeme a dar la clase, y yo le daba la clase a los compañeros. Entonces ahí también empezó la vocación por la docencia. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene saberlo y no enseñarlo? Entonces junto con Juan Carlos Londoño, otro fotógrafo de Pereira, más o menos de mi edad, muy de nuestra parte nos tocó aprender. Luego había un fotógrafo en Pereira muy conocido en ese momento que se llamaba Germán Valencia y él tenía una escuela de fotografía. Entonces nos fuimos y nos matriculamos allá, estudiamos con él y él pues era muy generoso con la técnica, que era lo que la gente enseñaba, pero también tenía algo ya como de capacidad discursiva, teórica. Entonces eso también fue muy importante. En ese momento nuestra formación teórica y conceptual era comprando libros que no vendían en Colombia. Yo ahorraba, yo estaba en la universidad y tenía que ahorrar para comprarme un libro traído de España. Era la colección de Gustavo Gili, que era excelente, siguen siendo libros muy buenos, pero era un esfuerzo grandísimo uno tener un libro de fotografía que hablara de teoría en ese momento. Entonces esa fue una clave muy importante. En los años 90, entonces buscando como una posibilidad en el mundo del arte, porque me interesaba mucho y porque tenía muchos amigos artistas de esa época, entonces empecé a hacer fotografía experimental. Hice mucho lo que era fotomontajes. Bueno, y abandoné mucho la fotografía documental, que era con la que me había iniciado, que fue la que me interesó al principio. Ya después, hacia principios de la primera década del siglo XXI, empecé a sentir que lo mío definitivamente era la fotografía documental. En ese momento yo empecé a hacer un trabajo sobre la memoria de los procesos de agroindustrialización en el eje cafetero. Entonces empecé a trabajar con los corteros de caña del ingenio Risaralda, con los recolectores de café, con los mineros de Marmato. Y ahí empezó pues ya como de una manera muy potente mi vocación por la fotografía documental. En ese momento yo tenía una escuela de fotografía, un estudio de fotografía que hacía mucho, ya hacía casi toda la fotografía publicitaria de Pereira, porque fui el primer fotógrafo comercial en ese momento que tuvo cámara digital en Pereira. Entonces yo hacía las vallas, los catálogos y pues fue tanta, digamos, el auge que tuve que monté también mi agencia de modelos. Entonces tuve muchos modelos masculinos y femeninos, muchos salieron y se proyectaron mucho. Entonces la necesidad me obligó. Buscar modelos era muy costoso porque pues estaba John Casablancas que dominaba la esfera y no me posibilitaba mucho. Entonces yo me iba a los bares, a las discotecas, a los gimnasios y me le arrimaba a la gente. Decía, ¿a usted le gustaría ser modelo? Es que, ¿cómo así? Porque dice, no, porque usted tiene las condiciones ideales. Si quiere, entra a mi agencia y nosotros te enseñamos, no le cobrábamos. Yo tenía una profesora de pasarela, una profesora de teatro, un profesor de expresión corporal. O sea, nos enfocamos más como a la teatralidad, más que al modelo solamente que exhibe su cuerpo, era más un modelo actor. Entonces eso generó, pues para mí, muchas ventajas, pero para los modelos también. Entonces llegó un momento en que yo dije, no, yo ya no quiero más esto. O sea, daba clases en la universidad, diseñaba joyas, tenía la agencia de modelos, hacía foto publicitaria, hacía de todo. Y yo,
Entonces vino una mujer que para mí fue clave, que se llama Clemencia Echeverri, una artista muy reconocida nacional e internacionalmente. Y me dijo, Rodrigo, focalícese, porque si usted sigue haciendo de todo, no va a hacer nada. Y eso para mí fue definitivo. Y yo le agradezco mucho a ella que me dijo, hágale por donde tiene que ser, por donde usted quiere. Ese día decidí cerrar todo, cerré la escuela, cerré la agencia, mejor dicho, vivía en una casa de 280 metros y me fui a vivir a un apartamento de 22 metros. O sea, parta de ahí. Regalé, vendí. Bueno, para mí eso fue importante, porque ahí dije yo, no, lo mío es lo documental, solo ser profesor y lo documental, no quiero más. Y todo lo que haga tenga que ver con fotografía. Entonces ya me dediqué a la fotografía documental y periodística, hacía trabajos pero no tenían mucha difusión. En el año 2008 los estudiantes de la UTP hicieron una protesta que se llamó Thriller, los muertos vivientes. Yo hice el reportaje de ese acontecimiento, que fue pues magnífico, con un amigo periodista, Harold Giraldo. Hicimos el texto, nos lo publicaron en varios medios y eso fue pues como mi apertura al periodismo, porque me llamaron de medios internacionales que se permitía que se publicara y se publicó en muchas partes del mundo. Entonces ese hecho me abrió a mí como las puertas del periodismo nacional e internacional. De ahí para adelante entonces empiezo a trabajar con muchos periodistas como Harold Giraldo, Juan Miguel Álvarez, bueno, muchos periodistas. Elegía los temas y me fui focalizando como en unos temas específicos. Pero por otro lado iba haciendo el trabajo artístico aprovechando también lo documental. Entonces empiezo a hacer el trabajo de Trujillo Valle, conectado pues con Juan Miguel Álvarez y con los artistas Yorlady Ruiz y Gabriel Posada. Desde entonces, desde 2008, yo vengo documentando todo el conflicto de los habitantes de Trujillo, que tienen pues un conflicto, son como el epicentro de un conflicto armado. Me conecté entonces con Marmato Caldas, que llevo 19 años documentando todo el proceso de lucha del pueblo contra las multinacionales. Entonces ahí yo soy como pionero en dos cosas importantes en fotografía en Colombia. Primero, la memoria, ¿cierto? Porque he dado, digamos, una importancia a cubrir lugares específicos de Colombia donde hay hechos importantes y que tienen una trascendencia nacional e internacional. Y por otro lado, empiezo a hacer documentalismo de largo aliento. Entonces, tengo lugares en los que documento durante muchos años, ¿cierto? Como Trujillo Valle, como Marmato Caldas, en Silvia Cauca llevo 15 años documentando a la comunidad Misak. Bueno, y así otros lugares de Colombia con los que hago eso. En La Guajira, por ejemplo, con los Guayú. Estuve durante 6 años en la lucha de los Guayú con el Cerrejón. Bueno, así sucesivamente en muchos lugares haciendo documentalismo de largo aliento. Y por otro lado, como la parte artística, ¿cierto? Como también utilizando estos mismos circuitos para visibilizar las condiciones de vida, las problemáticas que existen en estos lugares. Mi trabajo documental, primero que todo, parte de un vínculo humano, o sea, de reconocer a personas que habitan un lugar, un territorio, y en el cual se identifica alguna problemática, ¿cierto? Por ejemplo, medioambiental, megaminería, una necesidad de reivindicación cultural. Entonces, para mí es fundamental la relación con el otro y sobre todo el reconocimiento al otro desde su humanidad. Por eso en mi trabajo evito revictimizar, instrumentalizar, porque puede pasar mucho, idealizar a las comunidades. Entendemos que donde hay un ser humano hay conflictos, donde hay dos más, donde hay un grupo familiar, un grupo humano más y donde hay una comunidad muchos más. Entonces, estar aportando digamos, en la mediación, resolución o transformación de una realidad, pues es muy importante para mí desde el documentalismo. Yo solo hago fotografía, entonces cuando necesito documentar algo que requiere, digamos, ampliarse, busco un periodista que tenga esa línea de trabajo o que se aproxime a la línea de trabajo que estoy haciendo. Si necesitamos video y documental, buscamos a personas que estén trabajando en esa línea. Entonces armo equipo, o sea, en mi trabajo, por sencillo que parezca, hay más o menos entre 6 a 8 personas trabajando. En eso contamos al periodista, al que hace la postproducción, al que me ayuda a hacer la curaduría, al que hace la edición, a las personas de la comunidad que aportan información, conocimiento, bueno. Entonces siempre es un trabajo en equipo.
A mí el trabajo individual, aunque aparezco individual, siempre hay una serie de créditos a las personas que están trabajando, que generalmente es un equipo de 6 a 8. Todos trabajan gratis, todos aportan su saber porque saben que hay una causa justa por la que estamos trabajando. Digamos, tengo un caso de una comunidad con la que estamos trabajando. Entonces allí en esa comunidad tenemos abogado, una abogada que nos ayuda con toda la parte jurídica, tenemos médicos que a veces nos ayudan a trabajar en situaciones que tienen que ver con problemáticas de salud. Bueno, entonces siempre armando equipo y siempre hay muchas personas interesadas en trabajar, aportar su conocimiento, su experiencia, digamos de manera humanitaria, sin buscar con ello una retribución, ningún tipo de reconocimiento. Y al escuchar que está trabajando con diversos procesos en Colombia y con diversas comunidades, me cabe preguntarle cómo hace para establecer la conexión con los sujetos. Muy bien, cuando yo hablo de construir un vínculo, también es importante que conozcamos cómo se construye ese vínculo con las personas. Lo primero es el respeto por el otro. O sea, si yo trabajo con una comunidad de un pueblo originario, pues tengo que conocer su cultura, cómo comprenden el mundo, cuál es su cosmovisión, ¿cierto? Porque yo no puedo leer al otro desde mi perspectiva, desde mi imaginario, desde mi realidad, desde mi conocimiento. Tengo que reconocer al otro desde su humanidad, desde su cultura, desde su forma de ser, desde su forma de habitar el mundo. Lo primero, nunca llevo equipos que se vean. A mí, a veces, por ejemplo, los documentalistas videográficos me aterra eso que salen con los trípodes, las cámaras y caminan como héroes por un territorio. Lo primero es llegar, estar con la gente, conversar, dedicarles tiempo, involucrarse en sus actividades. Si toca cocinar, cocino, si toca ir a cortar madera, corto, si toca ir a encerrar las vacas, yo voy y lo encierro, ¿cierto? Eso me genera como que me reconozcan, crean en mí, empiecen a creer en que yo sí estoy haciendo algo. Compartir la comida es fundamental. Si a ti te brindan comida, debes comer lo que ellos sirven, porque es su forma de mostrar la aceptación, la hospitalidad, el cariño. Otra clave para mí es importante quedarme en la casa de las personas. A veces en el periodismo se dice que uno no puede vincularse con las personas, que la imparcialidad, yo no creo en eso. Para mí es muy importante militar en la realidad y la necesidad del otro, ¿cierto? Porque esa es la forma en que a mí me interesa hacer el documentalero. Cuando yo estoy en la casa del otro, pues lo reconozco en su espacio, su lugar, sus objetos, las formas de relacionarse en familia, entonces eso genera también como una cohesión de familiaridad. Siempre ponerme por debajo de la altura de la otra persona. Afortunadamente soy bajito, entonces eso también me ayuda mucho. Pero ¿cómo me vinculo? Le hablo desde un lugar, digamos, visualmente por debajo para que la persona no se sienta intimidada. Y en cierto momento yo le pido que si se deja hacer fotografías. Generalmente me dicen que sí. ¿Por qué? Porque ya ven que primero los estoy reconociendo, segundo hay una valoración, tercero hay respeto y cuarto hay una aproximación desde el interés. Siempre les comunico qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y para qué puede servir eso que hacemos. Siempre hago la devolución, o sea, cuando yo voy a publicar un trabajo, se le manda a las personas, a la comunidad, para que lean el texto, revisen las fotos antes de ser publicadas, antes de mandarlas a un editor periodístico. Yo hago que las personas primero revisen todo, porque por ejemplo una sola palabra puede cambiar el sentido. Por ejemplo, cuando estaba haciendo un reportaje con los Yanacuna del Cauca, entonces solo una palabra, Yanacona o Yanacuna. Yanacona significa para los españoles de la colonia hombres serviles, mientras que Yanacuna significa hombres que sirven en tiempos de oscuridad. Entonces si hubiéramos publicado sin hacer la corrección de la palabra, hubiéramos cometido un error etnocultural enorme. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso. Otra clave es siempre confrontar las fuentes, ¿cierto? Alguien me dijo esto, pero yo debo mirar qué dice otra persona sobre eso mismo, cuáles son las versiones sobre esa realidad. Lo más importante, conectar, respetar, reconocer al otro en su humanidad, porque pues a nadie le gusta verse instrumentalizado. Pasa muchos investigadores, muchos periodistas que instrumentalizan, van, son los mejores el día que están haciendo la producción, cuando se van ni siquiera vuelven a saludar, no les mandan nada,
Yo siempre hago la devolución, de hecho todos mis trabajos reposan en los lugares, por ejemplo el Parque Monumento a la Vida de Trujillo, está todo con mis fotografías, los Guayú tienen los pendones que se han hecho y ellos los llevan a los lugares donde están haciendo sus reuniones, sus mítines, entonces siempre la devolución, el respeto, reconocernos como en una relación simétrica. Yo les sirvo, ayudo, pero lo que ellos me permiten hacer me sirve a mí, porque sin el permiso, sin la autorización de ellos, yo no podría hacer estos trabajos que hago. Maestro, ¿cómo edita y selecciona las fotografías para un proyecto documental? Bueno, muy bien. Yo voy al territorio, trabajo con las personas, voy haciendo las fotografías, voy encontrando como los focos narrativos que me interesan y que realmente le puedan servir al propósito de lo que estamos haciendo. Es decir, si estamos haciendo una denuncia medioambiental, tengo que encontrar el foco que evidencia el problema, pero también que haga visible posibles soluciones. Si estamos trabajando con víctimas, pues no solo es el testimonio, sino cómo ese testimonio va a servir para que pueda, a la hora de visibilizarse, que presione o que haga posible que entre en la agenda pública regional, nacional o internacional, ¿cierto? Entonces, luego me reúno con el periodista y le digo cuál es el foco que usted está encontrando, para irnos como uniendo y ir coincidiendo en la narrativa, texto, imagen. Cuando ya tengo seleccionado, tengo ya pues como el foco claro, entonces empiezo a seleccionar las fotos. La primera clave siempre para todos es eliminar todo lo que técnicamente no funcione, luego lo que estéticamente no funcione, es por descarte, y luego lo que conceptualmente no funciona. Yo normalmente hago una selección de 24 fotos en series de 6 elementos que me construyen una narrativa. Porque en prensa, por ejemplo, lo máximo que les llegan a publicar a uno son 8 fotos. Digamos, impresa son 2 páginas, 8 fotos. En una revista de 3.000 palabras, pues 8 fotos es una cantidad, son 8 a 10 páginas, que eso vale cantidades. Cuando es en medios digitales, pues es un poco más amplio. Generalmente una fotogalería le pueden publicar a uno 18 fotos, ¿cierto? Entonces ya uno abre el espectro más grande. Yo le ofrezco al editor como esa preselección para que él seleccione las fotos que considere, digamos, tiene mucha libertad de elegir las que considere que van a funcionar mejor en el reportaje. Yo creo que esa última parte siempre hay que delegarla. ¿Por qué? Porque uno como creador o como comunicador pues tiene unos sesgos emotivos. Es decir, yo viví, yo estuve ahí, hablé con esa señora, lloramos juntos. Pero eso no es importante objetivamente a la hora de generar una comunicación. Entonces yo no puedo dejar que mi experiencia, mi memoria, mi capricho de pronto llegue ahí. Ya es como que lo haga el editor. En el campo del arte, digamos, yo por ejemplo tengo 2 curadores. Un curador que es muy conceptual y una curadora que es muy, digamos, muy estética. Entonces trabajo con los 3 para llegar a selecciones muy concretas. Siempre delego, es una conversación, ¿cierto? Donde podemos hablar y definir, pero siempre le delego esa última parte, tanto a los editores como a los curadores. Ahora, cuando ya está elegido esto, entonces ya busco el lenguaje fotográfico de la postproducción, busco a alguien que maneje muy bien la postproducción, que maneje técnicamente la estética que me interesa, pero me siento con él a construirlo. Por ejemplo, en estas fotos que vemos acá de Marmato, ¿cierto? Yo me inspiré en el barroco tenebrista del Renacimiento español de Francisco de Zurbarán, que es un artista que a mí me gusta mucho. Entonces me senté con el editor, que es Juan David Galvez, el de Alquilados, nos sentamos, yo iba dirigiendo lo estético y él iba haciendo la técnica, que era un desaturado, llevarlo a una oscuridad que parecía en fotos del Renacimiento, pero son mineros de Marmato en el siglo XXI. Entonces, así cada proceso lo voy eligiendo. Y ya la parte de texto la maneja el periodista y él tiene su editor, su revisor de textos, pero es un trabajo colaborativo, es un trabajo grande porque tenemos compromisos grandes. Cuando publicamos en una revista, en un medio internacional, pues tenemos que salir con un producto de calidad que además sí mueva realmente las fibras que necesitamos que se muevan. Maestro, ya vamos finalizando este diálogo tan ameno y quería saber ¿cómo ve el futuro de la industria en esta era digital, de la fotografía documental, que es la que usted hace? Bueno, bien, digamos que el futuro ya llegó.
porque las tecnologías transforman muy rápidamente y cada vez, digamos que las transformaciones tecnológicas y los accesos a ellas se hacen cada vez más posibles. Hace 20 años era casi increíble saber que íbamos a tener en el bolsillo un aparatico que hacía fotografía, video, que era mejor dicho, que hace todo lo que hace un smartphone hoy. Primero, la adaptación es muy importante, adaptarnos y asumir las tecnologías, como en su momento fue la fotografía, que se creía que iba a desplazar la pintura, como cuando llegó el video se dijo que se iba a acabar la fotografía. Ahorita pues estamos en un nuevo fenómeno, que ha sido la fotografía digital desde este inicio de siglo, y hoy la inteligencia artificial. Entonces creo que todos son los medios que nos hacen posible optimizar, mejorar. También podría estar el uso antiético, ¿cierto? Como falsear la realidad. Hoy estamos en la era de la posverdad, entonces ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Todas las narrativas se construyen hoy desde el poder y desde la falsedad, ¿cierto? Entonces nuestra función ética es correspondernos con la realidad. La realidad es inagotable, la realidad se transforma permanentemente, las relaciones humanas cambian constantemente, entonces el documentalismo siempre va a existir, pero lo que sí se va transformando es la forma de hacerlo. Digamos, hoy, pues en una época en que la técnica está superada, hoy lo más importante es cómo construimos nuevas narrativas, cómo generamos procesos conceptuales, ¿cierto?, que se correspondan con esas narrativas. Eso es lo que tratamos de enseñar hoy, es lo que se hace. El futuro, yo creo que cada vez los jóvenes se aproximan de una mejor manera a manejar estos medios, estas herramientas que hacen posible difundir. Por ejemplo, una gran ventaja que tenemos hoy es que todos somos productores de contenidos y todos podemos transmitirlos. Hoy tenemos pues Facebook, Instagram, TikTok, y podemos estar publicando. Antes era imposible, antes no tenía que depender de un medio que le pudiera publicar. Hoy no. Hoy cada quien puede crear su propio canal, entonces tenemos ventajas enormes. Siempre estoy diciendo a los jóvenes, reconozcamos el problema, pero no nos paremos en la dificultad, parémonos en la solución y actuémosla, ¿cierto? Construyámosla, porque hay una tendencia muy fuerte en nuestra cultura a mirar todo lo que es imposible, todo lo que es obstáculo, como un esquema mental negativo que hace ver lo que no es posible, la dificultad. Entonces, a nosotros nos corresponde el otro lado, ¿cierto? Cada posibilidad que tengamos, potenciarla y potenciar, digamos, lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Aquí hay una realidad que no es visible, pero esto hace que se visibilice y que no solo tenga una trascendencia en lo local, sino que aquí hay narrativas que se pueden llevar a un espacio, digamos, más regional, nacional, incluso a veces internacional, porque es una experiencia que se construye desde un territorio, con los habitantes del territorio, para expandirla, ¿sí? Entonces me parece genial esto que están haciendo ustedes. Un mensaje que le quiera dejar a la gente que está empezando en la fotografía, no necesariamente documental, pero sí en la fotografía, ustedes siendo un referente tan importante de este tema. Y la otra es, hablemos de Basilio Silva y de Víctor Galeano en específico, estos dos que han sido sus pupilos y que hoy son grandes artistas destacados. Bueno, muy importante. A uno siempre le hacen una pregunta, ¿el artista nace o se hace? Yo digo, todas a la vez. Hay personas que vienen con un talento innato. Hay gente que sabe dibujar, hay gente que sabe cantar de manera natural. Pero la formación es fundamental, ¿cierto? Porque a veces un talento mal direccionado no llega a nada, o se pierde en el camino, se extravía. Siempre he dicho, por ejemplo, entre mis estudiantes, los clasifico a grandes rasgos en dos. Los genios, que a veces no llegan a nada porque no tienen la disciplina, y aquellos que tienen como talento la disciplina, o sea, la constancia de estar siempre haciéndolo, siempre, siempre. Entonces los abuelos decían que la constancia logra lo que la dicha no alcanza, y para mí eso es fundamental. La formación, supremamente importante. Cuando uno quiere algo, yo también clasifico eso. A mí la gente me dice, me gusta la fotografía, me gusta el arte, me gusta. Pues yo, le gusta, estudia acá, estudia allí. Ahora, quiero ser fotógrafo, quiero ser un realizador audiovisual. Entonces digo, venga pues, le va a dedicar tiempo, se va a comprometer con su propio proceso, hagámoslo. Entre todos los estudiantes que fueron estudiantes o que aún siguen siendo, porque ahorita somos interlocutores, incluso yo he sido alumno de ellos a veces me llaman para que, no sé, somos como interlocutores todo el tiempo. En el caso de Basilio Silva, que escogió la ruta de la fotografía
de moda, la fotografía publicitaria. Creo que dialogamos mucho a partir de las estéticas y de los conceptos. En ese caso, pues Basilio hoy es un fotógrafo reconocido internacionalmente. Ha sido galardonado como fotógrafo del año en Kansas, Estados Unidos. Ha tenido muchos reconocimientos y sus publicaciones pues hablan por él. Víctor Galeano pues es en el lado documental, ha sido nominado Premio Iberoamericano de Periodismo, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, ha ganado muchos premios, pero más que los premios es también la convicción del trabajo comunitario, del trabajo ético, también de una construcción estética, y pues junto con su compañera Laura han construido una de las agencias de periodismo más importantes de Colombia y con mucho reconocimiento en el mundo, que es Baudó Agencia Pública. Entonces, creo que para uno también como docente es tener eco y muchas resonancias en quienes también quieren, desean, se comprometen y asumen la decisión, la convicción y la praxis, porque a veces tenemos decisión, convicción, pero no hacemos la praxis, la producción real, que nos convoca a esos procesos de realización que contribuyen a transformaciones también personales, comunitarias, sociales. Muchas gracias por estar en el Vecindario TV. Nos vemos. Chao. Si me defino en una palabra, convicción, decisión y praxis.